Bienvenido a Abismo Paranormal, el lugar donde las historias más oscuras, inquietantes y reales salen a la luz. Aquí escucharás relatos de desapariciones inexplicables, encuentros con lo desconocido, leyendas urbanas y testimonios que desafían toda lógica. Cada semana, una nueva historia te sumergirá en un mundo donde la realidad y lo sobrenatural se mezclan. Apaga la luz, ajusta tus audífonos, porque una vez que entres al abismo, nada vuelve a ser igual. Nuevos videos cada semana. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún relato. El caníbal de Atizapán, el monstruo que vivía entre vecinos, en el Estado de México, entre calles de concreto agrietado y sonidos de tianguis, hay un lugar que nadie pensaba que ocultaría el horror: Atizapán de Zaragoza. Una zona tranquila, decían, trabajadores, jubilados, gente sencilla. Nadie lo sospechaba. Pero durante casi 3 décadas, un hombre guardó un secreto en el sótano de su casa. Un secreto hecho de huesos, piel, cuadernos y carne humana. Su nombre era Andrés Mendoza Celis, y su apodo pasaría a la historia como el caníbal de Atizapán. Andrés tenía más de 70 años cuando fue arrestado. Vivía en la colonia Lomas de San Miguel. Era conocido por todos. Fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Ayudaba a sus vecinos. Vendía celulares, arreglaba cosas, siempre sonriente. Un viejito amable, decían, pero nadie sabía lo que se escondía debajo de su casa. Nadie sabía que en su sótano guardaba los cuerpos de al menos 19 mujeres. De joven, Andrés fue militar. También fue rechazado por muchas mujeres. Su círculo más cercano lo describía como obsesivo, solitario y con una visión machista extrema. Creía que las mujeres no valían, que lo usaban, que merecían ser castigadas. Andrés Mendoza no era un asesino impulsivo. Era metódico, frío, organizado. Cazaba a mujeres vulnerables, solteras, con problemas económicos, sin apoyo familiar. Las invitaba a su casa, les ofrecía ayuda, comida, trabajo, y cuando estaban dentro, las mataba. Después, las desmembraba con precisión quirúrgica. Grababa el proceso, lo escribía todo y, en algunos casos, cocinaba y comía partes de sus cuerpos. Sus primeros crímenes, se estima, comenzaron en los años 90 y no se detuvo hasta el año 2021. El feminicidio por el que cayó Andrés Filomeno Mendoza Celis no fue el de una víctima al azar. El hombre de 72 años, vecino de un barrio del municipio de Atizapán, al norte de Ciudad de México, conocía bien a Reina González Amador, una mujer de 34 años a la que ayudaba ocasionalmente en su negocio y con quien incluso compartía sus fiestas familiares. Es por eso que el 14 de mayo de 2021 parecía algo normal que González le dijera a su esposo que iría acompañada de Mendoza al centro de la ciudad para reabastecerse de productos para su local de celulares. Pero ese día la mujer desapareció. Su esposo, Bruno Ángel Portillo,
un jefe de policía municipal en el Estado de México, comenzó una desesperada búsqueda que inició con un infructuoso interrogatorio a Mendoza. Se dio entonces a la labor de rastrear las ubicaciones del celular de su esposa y revisar los videos de seguridad pública. Las imágenes lo llevaron a saber que González estuvo cerca de la vivienda de Mendoza, pero no quedaban claros sus últimos pasos. Decidido a confrontar nuevamente a Mendoza, se presentó en su vivienda y, pese a la resistencia y amenazas del hombre, Portillo entró al lugar y se encontró con una terrible escena. González estaba muerta y desmembrada. La escena fue escalofriante. En el sótano hallaron huesos humanos, piel seca, cabelleras, cuerpos desmembrados, cuchillos quirúrgicos, sierras, martillos, libretas detalladas con nombres, edades y fechas de sus víctimas, una grabadora de video con registros audiovisuales de los asesinatos. En el refrigerador había restos humanos, algunos ya preparados, otros envueltos como carne común. Durante el peritaje se hallaron más de 4.300 restos óseos. Corresponden, según la Fiscalía, a al menos 19 mujeres, aunque algunos expertos aseguran que podrían ser más de 30. El horror del feminicidio no terminaría con el hallazgo de la mujer de 34 años. Mendoza tenía un cuarto subterráneo en el que había enterrado al menos a 17 mujeres, un niño y un hombre, según las investigaciones. Es el mayor feminicida serial que se conozca hasta la fecha en México. Tras ser detenido, incluso confesó que había comido carne de sus víctimas, por lo que fue bautizado el caníbal de Atizapán. El caso estremeció a un país en el que se producen 10 feminicidios por día, pero también motivó al abogado y columnista Javier Tejado Donde a producir una miniserie de televisión llamada Caníbal Indignación Total, la cual se estrena este lunes. Es tan alto el número de feminicidios en el país y de mujeres desaparecidas que estoy harto de que se conviertan en un número más de las estadísticas, le dijo Tejado a la agencia EFE. De forma sorpresiva, la producción es auspiciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, que espera que ésta cambie la conciencia del país sobre el feminicidio. Mendoza Celis, originario del estado de Oaxaca, llegó a la capital del país en la década de 1980. Se sabe que en el pasado atendió una carnicería en Atizapán, pero en años recientes era mejor conocido por su activismo político vecinal, promoviendo la mejora del barrio y programas sociales. Es por eso que los vecinos de su calle han dicho a la prensa que el chino, como le decían, era buena gente, alguien cordial y con disposición de ayudar a los demás. Sin embargo, puertas adentro en su vivienda, había una realidad siniestra. Tras su captura, las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México han determinado que Mendoza cometió sus feminicidios en las últimas 3 décadas. Con engaños o por la fuerza, llevaba a mujeres a su domicilio para quitarles la vida. No se sabe si cometía violencia sexual, pero sí que desmembraba los cadáveres y los enterraba bajo el suelo de una habitación subterránea de su vivienda. Era un espacio que estaba ubicado justo debajo de su recámara.
Fue alguien que por más de 3 décadas estuvo matando mujeres en total impunidad, una persona muy cruel que supo engañar a muchísima gente por mucho tiempo. Según Tejado, se sabe que frecuentaba bares en los que intentaba seducir mujeres y pagaba por su compañía. El rechazo, por su edad o por su apariencia, lo tomaba muy mal y entonces actuaba en una suerte de venganza. También había atraído a algunas mujeres a su vivienda, haciéndose pasar como facilitador de programas sociales, por lo que convenció a varias víctimas para que lo acompañaran. La Fiscalía del Estado de México informó este lunes que en total han recolectado 4.600 restos óseos en la casa de Mendoza, correspondientes a 17 mujeres y 2 hombres, uno de ellos un menor. Se arrepiente uno, pero ya demasiado tarde. El hombre tenía una libreta en la que detallaba las características de las mujeres. Había varias identificaciones y pertenencias de ellas, así como decenas de fotografías instantáneas y videos de sus crímenes. Mendoza, quien fue entrevistado para la serie documental producida por Tejado, habló con la prensa en 2021. Las cosas que ya se hicieron hay que aguantarlas, le dijo a la cadena Multimedios. Ya no se remedia nada, ya lo que ya se hizo, pues hay que aguantarse nada más. Se arrepiente uno, pero ya demasiado tarde. El feminicida recibió una sentencia de prisión vitalicia a comienzos de este año por el asesinato de González, pero todavía pesan sobre él otras investigaciones de las mujeres que han podido ser identificadas. A Mataviejitas, la verdad detrás de la asesina de ancianas. Juana Barraza agarra el estetoscopio, rodea el cuello de su víctima y aprieta hasta estrangularla. La fallecida se llama Ana María Reyes Alfaro y tiene 82 años. Es el último crimen de la Mataviejitas. Poco después de abandonar el domicilio de su víctima, la policía la detiene. Finalmente capturan a la homicida que tanto buscan. Sin embargo, se sorprenden cuando descubren que es una mujer. Es el 25 de enero de 2006. Desde el comienzo me extrañó por qué de repente este caso tenía tanta atención. No entendía por qué era peor un asesino en serie que los feminicidas, los responsables de un crimen satánico o todas las atrocidades del cártel de los Zetas, dice Vargas. Barraza fue condenada en 2008 a 759 años de prisión, la condena más larga en la historia de México. Se le atribuyen al menos 16 asesinatos de ancianas. La ley, sin embargo, permite que una vez pasados los 50 años en cárcel, se aplique la libertad condicional. Tendría 100 años. 2 días antes del arresto de Barraza, otro asesino en serie fue arrestado en México. Raúl Ociel Marroquín, alias El Sádico, quien secuestraba homosexuales, los torturaba y asfixiaba hasta perder el conocimiento. Cuando volvían en sí, los asfixiaba otra vez, así hasta matarlos. Luego los descuartizaba y guardaba en maletas y los dejaba en algún punto del Distrito Federal. Desde mediados de los 90, la historia del asesino en serie que se dedica a matar ancianas conmociona a Ciudad de México. En la ciudad más grande del continente americano, donde millones de almas caminan todos los días sin verse a los ojos, donde los autos no paran y los gritos de ayuda se confunden con el caos urbano. Ahí
Durante casi una década, una mujer asesinó en silencio. No era un asesino clásico, no era un monstruo salido de la selva ni un ritual satánico. Era madre, era vecina, era luchadora profesional. Su historia no parece real, pero lo es. Y lo peor es que podría volver a ocurrir. Juana Barraza nació en 1957 en Hidalgo. Creció en pobreza extrema. Su madre, alcohólica, la entregó a un hombre a cambio de unas cervezas. No una metáfora, literalmente. La vendió. Tenía apenas 12 años. Durante años fue violada, golpeada, humillada. Fue madre adolescente abandonada y nunca conoció el cariño. El resentimiento creció como un tumor en su mente. Y ese odio tenía un rostro, el de su madre, el de todas las ancianas que a sus ojos representaban abandono, traición y maldad. Para el mundo, Juana era una mujer sencilla. Vendía dulces, cuidaba a su hijo, trabajaba como luchadora bajo el nombre La Dama del Silencio. Era fuerte, callada, metódica. En el ring era espectáculo. Fuera del ring era otra cosa. A finales de los años 90, comenzaron a encontrarse cuerpos de ancianas en distintas colonias de la Ciudad de México. Moctezuma, Guerrero, Tlatelolco, Iztapalapa. Todas presentaban signos de estrangulamiento. Ninguna mostraba señales de entrada forzada. No había robos sustanciales. Los vecinos no escuchaban nada. Y cuando lo hacían, pensaban que las señoras habían muerto de causas naturales. Pero no era coincidencia. Las muertes aumentaron. 2000, 2002, 2004. Para 2005, la prensa hablaba de un asesino serial. La policía pensaba que se trataba de un hombre, un travesti, un exconvicto, un psicópata disfrazado. Crearon un perfil criminal totalmente equivocado. Incluso se llegó a detener a personas inocentes. Uno de ellos fue golpeado brutalmente por los medios y luego liberado sin cargos. ¿Por qué no podían ver que era una mujer? Por prejuicio, por machismo, porque en México nadie espera que una mujer sea tan violenta, tan sistemática, tan letal. Juana se ganaba la confianza de las ancianas. Se hacía pasar por enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, trabajadora social o funcionaria del gobierno. Usaba frases como: «Señita, vengo a ayudarle con su pensión. ¿Me permite tomarle la presión?». Llevaba papeles, gafete falso, incluso estetoscopio. Las ancianas, muchas viviendo solas, la dejaban entrar. Y entonces comenzaba el horror. Las golpeaba, las estrangulaba con lo que tuviera a mano: cables, bufandas, cinturones o hasta sus propias manos. A veces colocaba los cuerpos en la cama, con cobijas encima, como si durmieran. Otras veces dejaba la puerta abierta y desaparecía como un fantasma. Varios vecinos relataron después que habían visto a una mujer salir apresuradamente. Algunos la describieron como grande, con manos fuertes,
con cara de enojo, pero como era mujer, nadie creyó que fuera capaz. Una víctima sobreviviente que fingió estar muerta mientras Juana la atacaba, dio su testimonio. Dijo que la mujer parecía poseída por el odio, que murmuraba cosas ininteligibles mientras apretaba el cuello, que sus ojos estaban inyectados en furia. 25 de enero de 2006, Colonia Moctezuma, Ciudad de México. Juana asesinó a Ana María de los Reyes Alfaro, una mujer de 82 años. Lo hizo con un estetoscopio, pero esta vez alguien la vio salir. Un cuidador de la zona alertó a la policía. Fue perseguida por la calle, detenida en el acto. Aún tenía en sus manos los papeles y el estetoscopio. En su casa encontraron documentos de muchas víctimas, objetos personales, recortes de periódico y una máscara de luchadora. No era una teoría, no era un mito urbano, era real. En 2008 fue condenada a 759 años de prisión. Aunque oficialmente se le probaron 17 asesinatos, se sospecha que fueron al menos 49. La fiscalía la describió como meticulosa, organizada y completamente carente de remordimiento. Durante su juicio jamás lloró, jamás pidió perdón, incluso declaró: "Me arrepiento, pero lo volvería a hacer si fueran como mi madre". El caso de la Mataviejitas revela más que un perfil criminal. Muestra el abandono sistemático de los adultos mayores en México, la falta de redes de apoyo, la desconfianza a los servicios de salud y el machismo institucional que impidió ver a una mujer como asesina. Y lo más perturbador, a pesar de todo, Juana fue celebrada en prisión, recibía cartas, regalos, propuestas de matrimonio. En una ciudad de más de 20 millones de habitantes, una mujer pasó años asesinando sin ser descubierta, porque nadie escucha a los viejos, porque nadie cree que una mujer puede ser el monstruo. Juana Barraza es historia, pero su historia no ha terminado, porque cada anciana que vive sola, cada adulto mayor que no tiene quien le abra la puerta, puede ser la próxima víctima, no de otra Mataviejitas, sino de una sociedad que ya dejó de mirar. Si este relato te heló la sangre, suscríbete a Abismo Paranormal. Aquí las sombras tienen voz y la oscuridad no perdona. Nos vemos en la próxima historia. El caníbal de la Guerrero, el escritor que se alimentaba de sus víctimas. En el corazón de la Ciudad de México, donde las calles están llenas de vida, tráfico y olor a garnacha, existe una colonia con historia, una colonia que ha visto de todo: crímenes, leyendas y fantasmas. La colonia Guerrero. Pero lo que ocurrió en el departamento 401 de un edificio en la calle Mosqueta no fue una leyenda, fue real y fue tan grotesco que ni las películas de terror pudieron preverlo. José Luis Calva Cepeda fue de los últimos especímenes de una época distinta al México de hoy, cuando todavía existía un morbo ingenuo
por los asesinos seriales en las columnas de la Nota Roja. Los casos relacionados a sujetos con sobrenombres estrafalarios como el Mochaorejas o la Mataviejitas eran los encargados de vender periódicos años antes de que los crímenes de los Zetas o los Beltrán Leiva conquistaran la primera plana. En lo relativo a Calva Cepeda, los editores de los tabloides amarillistas no se dieron abasto con los apodos. El poeta seductor, el poeta caníbal, el descuartizador de la Guerrero, o como se le conoce hoy en el folclore popular y término favorito en las búsquedas de Google, el caníbal de la Guerrero. El primer caso de antropofagia en la Ciudad de México iluminaba la imaginación de la redacción periodística. No obstante, el dolor de los familiares de las víctimas de Calva Cepeda y del propio asesino, un carismático escritor que seducía a sus presas con sus versos poéticos y luego las descuartizaba en su departamento. La nota se escribía por sí sola. José Luis Calva Cepeda tenía 38 años. Decía ser poeta, autor de cuentos oscuros. Leía a Poe, a Lovecraft y sobre todo a Thomas Harris, creador de Hannibal Lecter, y lo admiraba. Tenía un blog, poemas publicados y una novela en proceso. Una novela que tituló Instintos caníbales o 12 días. Pero en realidad lo que escribía era solo el reflejo de algo mucho más perturbador, sus propios deseos. Como en muchos casos, la raíz estaba en su pasado. Fue abusado sexualmente de niño, maltratado física y emocionalmente por su padre, acosado en la escuela y abandonado por su madre. Desde joven mostró señales alarmantes: fascinación por la muerte, conductas psicosexuales anómalas y un gusto peculiar por manipular a las personas. Tuvo varias parejas sentimentales y con cada una era posesivo, celoso, agresivo, pero nadie imaginó lo que haría después. La realidad descrita por los hechos, sin embargo, no era tan plana. Según declaró Calva Cepeda al Ministerio Público, el supuesto caníbal no le dio ni una mordida a la Oxisa, cuyos restos fueron encontrados por la policía en su departamento de la colonia Guerrero. Las extremidades en el interior del refrigerador y el guisado de un brazo que estaba preparando en la estufa eran más bien su intento demente por deshacerse del cuerpo. Lo del guiso no era para su consumo personal, sino para dárselo de comer a los perros. La policía encontró el resto del cuerpo en un armario, ya en un estado avanzado de descomposición. El nombre de la víctima era Alejandra Galeana Garavito, de 32 años y madre de 2 hijos, pareja sentimental de Calva Cepeda. Su desaparición fue denunciada por la madre unos días previo al hallazgo. El 8 de octubre de 2007, cuando la policía fue a interrogar al novio, a este lo encontraron en un picadero. Los oficiales le ordenaron que lo llevaran a su departamento. Al dar con los rastros mutilados de la mujer extraviada, Calva Cepeda intentó escaparse de los oficiales por el balcón. El sospechoso se resbaló y cayó sobre la acera, propinándose golpe que le provocó una conmoción cerebral. Por esto las fotos donde Calva Cepeda tiene la cabeza ensangrentada mientras recibe la atención de paramédicos. Fue así que tuvo que dar su declaración en el hospital de Xoco. El hallazgo de un DVD pirata de Hannibal, los cuentos de terror, su adicción a las drogas y la naturaleza ridícula de sus escritos. Había un manuscrito con una dedicatoria que decía: a la máxima creación del universo, que soy yo. Eran materiales que se prestaban a la especulación y a la exageración de los hechos.
Al llamado poeta seductor se le vinculó por la desaparición y descuartización de 2 mujeres más, otra exnovia de nombre Verónica Martínez Casarrubia y una sexoservidora, cuyos rastros daban muestras del mismo modus operandi. Sin embargo, la Fiscalía decidió imputarlo únicamente por el asesinato de Alejandra Galeana. El caso del caníbal cobró fuerza mediática al ser arrastrado por la nueva ola de feminicidios que azotaba al Distrito Federal y al Estado de México, y que no ha cesado hasta la fecha, particularmente en la zona metropolitana. Cuando el cuerpo de Calva Cepeda fue encontrado sin vida en su celda 3 meses después de la detención, los rumores y las especulaciones volvieron a circular. ¿Quién fue el caníbal de la Guerrero? A 10 años de la muerte de José Luis Calva Cepeda, José Luis Calva Cepeda fue de los últimos especímenes de una época distinta al México de hoy, cuando todavía existía un morbo ingenuo por los asesinos seriales en las columnas de la Nota Roja. Los casos relacionados a sujetos con sobrenombres estrafalarios como el Mochaorejas o la Mataviejitas eran los encargados de vender periódicos años antes de que los crímenes de los Zetas o los Beltrán Leiva conquistaran la primera plana. En lo relativo a Calva Cepeda, los editores de los tabloides amarillistas no se dieron abasto con los apodos. El poeta seductor, el poeta caníbal, el descuartizador de la Guerrero, o como se le conoce hoy en el folclore popular, y término favorito en las búsquedas de Google, el caníbal de la Guerrero. El primer caso de antropofagia en la Ciudad de México iluminaba la imaginación de la redacción periodística, no obstante el dolor de los familiares de las víctimas de Calva Cepeda y del propio asesino. Un carismático escritor que seducía a sus presas con sus versos poéticos y luego las descuartizaba en su departamento. La nota se escribía por sí sola. La realidad descrita por los hechos, sin embargo, no era tan plana. Según declaró Calva Cepeda al Ministerio Público, el supuesto caníbal no le dio ni una mordida a la oxisa, cuyos restos fueron encontrados por la policía en su departamento de la colonia Guerrero. Las extremidades en el interior del refrigerador y el guisado de un brazo que estaba preparando en la estufa eran más bien su intento demente por deshacerse del cuerpo. Lo del guiso no era para su consumo personal, sino para dárselo de comer a los perros. La policía encontró el resto del cuerpo en un armario, ya en un estado avanzado de descomposición. El nombre de la víctima era Alejandra Galeana Garavito, de 32 años y madre de 2 hijos, pareja sentimental de Calva Cepeda. Su desaparición fue denunciada por la madre unos días previo al hallazgo. El 8 de octubre de 2007, cuando la policía fue a interrogar al novio, a este lo encontraron en un picadero. Los oficiales le ordenaron que lo llevaran a su departamento. Al dar con los rastros mutilados de la mujer extraviada, Calva Cepeda intentó escaparse de los oficiales por el balcón. El sospechoso se resbaló y cayó sobre la acera, propinándose golpe que le provocó una conmoción cerebral. Por esto las fotos donde Calva Cepeda tiene la cabeza ensangrentada mientras recibe la atención de paramédicos. Fue así que tuvo que dar su declaración en el hospital de Xoco. El hallazgo de un DVD pirata de Hannibal, los cuentos de terror, su adicción a las drogas y la naturaleza ridícula de sus escritos. Había un manuscrito con 365 páginas, una dedicatoria que decía: «A la máxima creación del universo que soy yo». Eran materiales que se prestaban a la especulación y a la exageración de los hechos. Al llamado poeta seductor se le vinculó por la desaparición y descuartización de 2 mujeres más,
otra exnovia de nombre Verónica Martínez Casarrubia y una sexoservidora, cuyos rastros daban muestras del mismo modus operandi. Sin embargo, la Fiscalía decidió imputarlo únicamente por el asesinato de Alejandra Galeana. El caso del caníbal cobró fuerza mediática al ser arrastrado por la nueva ola de feminicidios que azotaba al Distrito Federal y al Estado de México, y que no ha cesado hasta la fecha, particularmente en la zona metropolitana. Cuando el cuerpo de Calva Cepeda fue encontrado sin vida en su celda 3 meses después de la detención, los rumores y las especulaciones volvieron a circular. La hermana y la novia de Calva Cepeda sostuvieron que a él lo mandaron a matar, víctima de extorsiones y tortura por parte de los otros internos en el reclusorio Oriente. De acuerdo a la versión de los custodios, confirmada por el abogado, Calva Cepeda se quitó la vida por estrangulación. A un lado del cadáver encontraron un cinturón. Con el paso del tiempo, el caso del caníbal de la Guerrero pasó al olvido. Una nota peculiar enterrada por los excesos de violencia que desató la llamada guerra contra el narco, especialmente a partir del año siguiente, cuando imágenes de cuerpos desmembrados, decapitados, incinerados y demás pasaron a ser material gráfico de todos los días en los principales diarios y noticieros del país. ¿Quién era el caníbal de la Guerrero frente a los poderosos capos de la droga o sus sanguinarios sicarios que cobran vidas por docena? ¿Qué factor extraordinario podía tener una historia como la de José Luis Calva Cepeda frente a la del Pozolero, que sumergió cientos de restos humanos en ácido? El caso del caníbal de la Guerrero no es solo una historia macabra, es un espejo. Nos muestra el abandono institucional, el romanticismo peligroso de la cultura criminal y la delgada línea entre el arte y la locura. Calva escribía, pintaba, cocinaba y al mismo tiempo mataba. ¿Dónde empieza el monstruo? ¿En la sangre o en la indiferencia? En la colonia Guerrero, ese edificio aún existe. La gente pasa frente a él todos los días sin saber lo que ocurrió ahí. Tal vez tú ya pasaste por esa calle y tal vez, sin saberlo, has visto a alguien como José Luis Calva, alguien que parece poeta, artista, sensible, pero en el fondo solo quiere comerte el alma.